Dios siempre puede tomar una situación difícil y convertirla en bendición. Bienvenidos a nuestra serie Ocúpate en la lectura. Hoy continuamos con el capítulo 10 del libro Vence el temor al fracaso, escrita por Erwin Lutzer. Capítulo 10, titulado Cómo vivir con una mala decisión. Para ello, debemos leer Josué todo el capítulo 9. Así que léalo, ¿sí? Y dice, y comienza así. Todos hemos tomado decisiones que hemos lamentado. Una noche, yo tomé una decisión rápida y compré una chaqueta deportiva. Ya antes de llegar a casa, sabía que no me gustaba. Unos cuantos meses después, mi esposa y yo empacamos varias cajas de ropa para regalar y yo incluí esa chaqueta. Fue una tontería comprarla, pero eso no tuvo consecuencias duraderas. Ojalá fuera así de fácil deshacerse de todas las malas decisiones. Si compras una casa sobrevalorada y luego te das cuenta de que no puedes efectuar los pagos, eso es más grave. Tengo un amigo que tomó prestada una cantidad significativa de dinero para comprar unas acciones cuyo aumento de valor estaba garantizado. En lugar de subir, bajaron. Y él tuvo que vender su casa para pagar el préstamo. Pero ni siquiera esas malas decisiones son tan graves como casarse con la persona equivocada. Una mujer se puede casar con un hombre que no sea cristiano y darse cuenta de que sus valores están en conflicto. Tal vez haya problemas de ajuste, o quizá los dos sean cristianos, pero no hacen una buena pareja. 6 meses después de la boda, ninguno de los dos siquiera entiende por qué se casaron. Las malas decisiones abundan. Algunas son graves, otras no lo son, pero todos las hemos tomado. ¿Qué hacemos con ellas? Hasta Josué tomó una mala decisión. Tuvo una racha de victorias a su favor poco después de entrar en Canaán. Varias tribus se unieron para combatirlo, pero cayeron ante su pericia militar. Gracias a la fidelidad de Dios, las cosas le iban bien. Una ciudad pagana decidió ingeniar una creativa estrategia para salvar sus vidas. Optaron por hacer que Josué creyera que habían venido de un país lejano para luego hacer un tratado de paz con él. Evidentemente, aquellas astutas personas sabían que Dios prohibía a los israelitas hacer tratados con los cananeos. Lo dice en Éxodo capítulo 23, versículo 31 al 33. Por eso, si lograban engañar a Josué para que creyera que habían venido de otro país, tal vez mordiera el anzuelo. Una vez hecho el tratado, sus vidas estarían a salvo. Satanás nos hace lo mismo hoy. A veces es como un león que ruge y otras veces es tan sutil como una serpiente. Como último recurso, nos ofrece un tratado de paz con la esperanza de que nos enredemos en una cadena que nosotros mismos hicimos. Quiere que tomemos una decisión de la que no podemos o no podamos librarnos. Veamos la estrategia tal como se desenvuelve. La trampa está puesta. Los habitantes de Gabaón pusieron sacos raídos y odres viejos sobre sus asnos y se calzaron sandalias remendadas. Pusieron pan mohoso en las carteras
y vistieron ropa vieja. Todo eso aparentaba que habían viajado una gran distancia, cuando en realidad habían venido de Gabaón a 13 kilómetros. Cuando llegaron donde estaba Josué, tenían su discurso preparado. Nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced, pues, ahora alianza con nosotros. Josué 9:6. Engañaron a Josué mintiendo sobre sus orígenes. Esos engañadores nos recuerdan a Satanás, quien nos hace lo mismo y finge que viene de Dios. Algunas personas en realidad dicen que escuchan voces interiores que los guían. La fuente de esas revelaciones debe comprobarse con cuidado. El hecho de que esas voces puedan decir cosas buenas e incluso citar las escrituras no demuestran que se origine en Dios. Recuerda que Satanás citó las escrituras a Cristo intentando engañar hasta al Hijo de Dios. Muchos han sido guiados con crueldad por maestros, consejeros y hasta pastores que dicen hablar por Dios, pero dan consejos no sabios. La fuente de nuestra información es muy importante, ya que los engaños abundan. Los gabaonitas también mintieron acerca de sus intenciones. Dijeron a Josué que querían hacer un pacto porque habían oído las maravillas de Dios. Dieron la impresión de que anhelaban honrar al Señor. Todos hemos escuchado el viejo adagio que dice: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Cuando el enemigo tiene la ventaja, no se satisface con menos que control absoluto y la posible destrucción del pueblo de Dios. Pero cuando se encuentra acorralado y tiene que reconocer la autoridad de los siervos del Señor, presiona para encontrar un compromiso, procura un tratado de paz. Tal vez el mejor ejemplo sea cuando transigimos con el pecado creyendo que podemos controlar el alcance de nuestra participación y contener las consecuencias. A la larga, nos enredamos con el pecado con el cual hemos hecho un pacto. Siempre que la nación de Israel hizo alianza con naciones paganas, Dios juzgó a su pueblo, permitiéndole quedar atrapado por la nación con la cual hicieron alianza. El pecado, ojo aquí, el pecado con el que jugueteamos se convierte en la trampa que nos hiere. La carnada ha sido elegida. Observa que los gabaonitas apelaron al orgullo de Josué. Llegaron fingiendo que querían ser sus siervos. Le rindieron honores, cosa que lo hizo vulnerable. Tus siervos han venido de tierras muy lejanas por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Josué capítulo 9, versículo 9 y 11. Reconocieron humildemente que Josué era el siervo del Dios Altísimo y por consiguiente que querían adorar al Dios verdadero. Trataron de que Josué viera las ventajas de ratificar un pacto con ellos. De hecho, dijeron: les vamos a hacer la vida más fácil porque seremos sus siervos. Usaron la estrategia de Satanás, la cual dijo a Eva que si ella aceptaba sus sugerencias sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, hay que subrayar, Satanás siempre nos hace creer que sus sugerencias son para nuestro bien. Te mereces hacerte rico, le susurra a un hombre de negocios
que está a punto de hacer trampa para cerrar un trato. ¿O te mereces ese poquito de placer?, le dice al soltero que se siente solo y está pensando en una relación sexual ilícita. Como acto final de humildad, los extraños invitaron a Josué a inspeccionar su pan y su ropa raída. Él podría comprobar que sus palabras eran fidedignas. La trampa es descubierta. Josué tomó el pan mohoso en sus propias manos, vio los odres viejos y los zapatos desgastados, y leemos tristemente: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Josué 9, versículo 14 y 15. ¿Por qué cayó Josué en la trampa del enemigo? Por un lado, actuó basándose en una prueba superficial. La observación humana no siempre puede diagnosticar debidamente una situación. Lo que parecía ser obvio era en realidad complejo. Había algo oculto que el ojo humano no veía. Pocas veces, una situación es lo que parece ser. Y aquí hay que subrayar: solo Dios, quien ve más allá de los disfraces, puede guiarnos en las decisiones de la vida. Una pareja cristiana investigó un vecindario en particular a la espera de comprar una casa. Por fin vieron una que parecía satisfacer sus necesidades exactamente: el tamaño apropiado, el vecindario adecuado y las comodidades perfectas. Sin embargo, su solicitud de préstamo se retrasó y no pudieron cumplir con la oferta que habían hecho. Antes de que pudieran remediar la situación, el propietario vendió la casa a otra persona. ¡Qué decepción! Pero 6 meses después, se enteraron de que una de las paredes del sótano de la casa se había derrumbado. Imagínate lo dichosos que fueron al haberse librado del problema de arreglar una estructura defectuosa. Cuando interpretamos situaciones conformes a la observación humana, la posibilidad de errar es grande. Raras veces algo es lo que parece ser. Por eso, debemos buscar a Dios hasta en los detalles de la vida. En segundo lugar, Josué no se ocupó de orar, no consultó a Jehová. ¿Por qué no oró? Seguro que no fue porque era carnal o rebelde. Josué andaba con Dios y obedecía lo mejor que podía. Josué no preguntó a Dios porque su decisión parecía muy correcta, muy obvia. Además, el asunto parecía bastante trivial. ¿Debemos molestar al Señor por todo? Las batallas iban bien. Parecía no haber razón para tener que apoyarse en Dios para una decisión aparentemente rutinaria. ¿Cuántas veces cometemos errores porque hacemos lo que nos parece que es sabio u obvio? O tal vez no buscamos la guía de Dios porque tenemos miedo de que Él pueda decir no a algo que deseamos hacer desesperadamente. Así, un hombre de negocios hace su inversión sin orar. Una joven opta por casarse con su amante sin dar a Dios la oportunidad de terminar la relación. En esa y miles de circunstancias más, las personas han tomado sus propias decisiones
y luego tienen que vivir con arrepentimiento y fracaso. 3 días después, Josué se enteró de que los gabaonitas vivían tan solo a unos kilómetros de distancia. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Versículo 16. Se arrepintió amargamente de la alianza de paz que había hecho, pero ya no tenía remedio. En aquellos días no se contrataban a un equipo de abogados para desbaratar un acuerdo. Más bien la persona respetada era la que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmo 15:4. Josué y los líderes habían prometido que los gabaonitas vivirían, no podían retractarse. ¿Cuántas personas conoces que hacen una promesa que lamentan, pero la cumplen de todas formas? Piensa en la cantidad de veces que hemos quebrantado nuestras promesas porque era incómodo cumplirlas. Bienaventurado el que jura aún en daño suyo y no por eso cambia las condiciones del acuerdo. ¿Es correcto alguna vez quebrantar un voto? Sí. Si se le hace a Satanás, se debe quebrantar de inmediato. La razón es que él no tiene derecho a nada. Por tanto, los acuerdos con él son ilegítimos. Supón que te me acercas y anuncias que has vendido a mis hijos en esclavitud. Ese acuerdo no tendría validez porque no eres dueño de mis hijos. Solamente puedes vender lo que te pertenece. Dios, no Satanás, es dueño de las personas que hay en el mundo. Un segundo ejemplo en que se puede quebrantar un voto es en el controvertido asunto del divorcio. Aunque nunca fue la intención de Dios que una pareja casada se separe, Moisés sí permitió el divorcio por la dureza del corazón de las personas. Cuando a Cristo lo presionaron sobre si era correcto o no divorciarse por cualquier causa, él dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19:9. Él especificó que el pacto del matrimonio se podía quebrantar por causa de la fornicación. Pero Dios no se agrada de los que incumplen sus promesas, sobre todo si esas promesas se hacen como votos solemnes. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5. Dicho sea en su honor, Josué no se retractó de su palabra, sino que cumplió el tratado que había hecho. Los gabaonitas se quedaron con él. ¿Cómo vivir con las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su decisión? Los gabaonitas fueron malditos por Josué, pero Dios en su misericordia eligió mezclar algunas bendiciones con la maldición. El Todopoderoso nunca se encuentra en una situación en la que no sabe qué hacer cuando se enfrenta con los errores humanos. Él siempre puede tomar una situación difícil y convertirla en bendición. Toda tristeza tiene su perspectiva consoladora y toda espina tiene su rosa. Sin duda alguna, Josué lamentó muchas veces haber sido engañado para hacer aquella alianza. Los gabaonitas fueron un aguijón en su carne constantemente. A pesar de que Dios las usó para bendición, aquella decisión súbita tuvo sus consecuencias. ¿De qué forma la gracia de Dios
obró a través de una mala decisión para sacar algo bueno de ello? Número 1. Los Gabaonitas ayudaron en la adoración de Dios. Ahora pues, malditos sois, no dejará de haber de entre vosotros siervos, a quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Josué 9:23. Los Gabaonitas fueron condenados a ser siervos, pero iban a servir en el templo de Dios. Allí verían cómo se llevaba a cabo la adoración. Allí ayudarían a los israelitas a reconocer al Dios vivo y verdadero. Hasta el tipo de servicio más humilde hecho para contribuir con la adoración a Dios es bendecido con dignidad. Número 2. Los Gabaonitas proveyeron un contexto para el poder de Dios. Todos conocemos la historia de cómo el sol se quedó quieto en respuesta a la oración de Josué, lo cual veremos en el próximo capítulo. Lo que a veces olvidamos es que la batalla tuvo lugar porque Josué estaba comprometido a defender a los Gabaonitas. La coalición de reyes que Josué combatió estaba decidida a atacar a Gabaón por su pacto con Israel. Josué capítulo 10, versículo 3 al 5. Los israelitas nunca hubieran visto el poder de Dios en esa batalla si no hubiera sido por su alianza prohibida. Número 3. Los Gabaonitas exhiben la gracia de Dios. A medida que los años pasaron, los Gabaonitas recibieron responsabilidades mayores. Existe cierta evidencia de que durante la época de Esdras, en realidad ayudaron a los levitas con sus responsabilidades sacerdotales, porque cuando Esdras enumera a los que regresaron con él de Babilonia, incluye a 220 de los siervos del templo, a quienes David y los príncipes habían dado para el servicio de los levitas. Esdras 8:20. Bajo el liderazgo de Nehemías, los Gabaonitas son mencionados como los que ayudan a construir el muro de Jerusalén cerca de lo que se conocía como la Puerta Antigua. Nehemías 3:7 dice: junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Nunca Nunca debemos subestimar la capacidad de Dios para tomar una maldición y convertirla en bendición. Él puede transformar una aflicción en gloria y poner alegría en el yugo. Tal vez sea más fácil vivir con las malas decisiones que hemos tomado que aceptar las decisiones destructivas de otros que nos han hecho daño. Cuando alguien ha arruinado nuestra vida, es difícil ver el lado bueno de lo malo. Sin embargo, aún aquí se puede ver la mano de Dios. La cantante Ethel Waters fue conocida por sus grabaciones y sobre todo por cantar solos en las cruzadas de Billy Graham. Ethel nació como resultado de una violación a una niña de 15 años. Se crió en la pobreza y sin amor. Todos los niños deben tener a una persona en cuyo regazo puedan descansar, decía Ethel. Pero yo no tenía a nadie que me pusiera sobre su regazo. Y aún así, a pesar de su dolor, Ethel dijo que pasaba tanto tiempo alabando al Señor que no tenía tiempo para la autocompasión. El himno que solía cantar Ethel es esta. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo.
seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Tiene Dios un plan para alguien que, hablando en sentido estricto, no debió haber nacido? Por supuesto que sí. Tanto si la mala decisión es nuestra o de otra persona, Dios es muy capaz de encontrar un lugar para nosotros dentro de la amplia circunferencia de su amor y de su gracia. Josué aprendió, y todos nosotros también debemos aprender, que Dios es mayor que nuestros errores. Bienaventurados los que ven las estrellas en la noche más oscura.